Listo. Pues buen día a todos. Estamos aquí reunidos de manera virtual o en línea para presenciar y evaluar el trabajo que nos va a presentar Verania Echaide Navarro con motivo de la obtención del grado en Ciencias en Física Educativa. Los directores de este trabajo son el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz y la doctora Mónica Rosalía Jaime Fonseca. Entonces, pues vamos a proceder a este examen de grado. El secretario de este examen es el doctor Miguel Olvera Aldana. Y bueno, pues las indicaciones son las siguientes, Verania. Vas a tener 40 minutos para exponernos tu trabajo, después de los cuales vendrá una sesión de preguntas por parte de los sinodales. Una vez que se hayan solventado todas las dudas que se te hayan hecho, pues el doctor Mario te va a pasar en una sala aparte para que el sínodo pueda deliberar. Una vez que se haya hecho la deliberación, volverás a regresar a esta sala virtual y el secretario te estará dando la resolutiva de lo que este sínodo decidió. Ajá, esa es más o menos la dinámica. De ¿Tienes acuerdo. alguna duda, Verania? No, muchas gracias. Bueno, yo te voy a llevar el tiempo. Si acaso veo que no concluyes y ya va concluyendo tu tiempo, te estaría llamando la atención 5 minutos antes para que vayas concluyendo. ¿De Gracias. acuerdo? Ujú. Bueno, pues adelante, adelante, Verania. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día, estimado comité. Como se comentó previamente, mi nombre es Veranie de Navarro. Estoy aquí para presentar mi tesis para obtener el grado de doctorado en Ciencias en Física Educativa. Mis directores fueron el doctor Mario Ramírez Díaz, la doctora Mónica Jaime Fonseca. Mi proyecto se tituló Case of Study, Storytelling in Physics Education, The Impact of Science on Society, Showcased by Particle Physics. Fue realizado en inglés, pero para los fines de esta presentación se expondrá en español. Mi presentación está basada en el siguiente contenido. Desde la introducción hasta la hipótesis fue algo que vimos en mi predoctorado, entonces voy a intentar ir de forma eficiente en esta parte y con el fin de darle eh, mayor tiempo a la parte de la metodología y los siguientes puntos. Em, Comenzamos con la introducción. En la introducción, como podrán recordar en mi trabajo, se hizo un análisis de diversos autores, algunos de los cuales estoy poniendo aquí en mi presentación, y hablan de la importancia de conectar la ciencia que se enseña en las aulas con la ciencia real y su impacto en la sociedad. Yo soy parte del International Particle Physics Outreach Group por parte de un grupo de trabajo que se llama Working Group on Applications for Society. Este grupo de colaboración trabaja específicamente con el CERN de física de partículas y lo que se busca es que pues los fundamentos o bueno, los proyectos más importantes que tiene el CERN, que son aplicados a la vida cotidiana o que son más relevantes en la vida cotidiana, se planteen de una forma redactada en la que el público general pueda saber sobre estos proyectos y pues se utilizan una serie de historias para comentar sobre estos proyectos y sus aplicaciones a la vida diaria. Y yo lo que hice fue utilizar estas historias, yo las edité, las traduje y ocupé una metodología de storytelling para hacer esta modificación y aplicarla. Y pues ya una vez que tuve yo estas historias modificadas para mi público objetivo, el cual era estudiantes de bachillerato que residen en la Ciudad de México, eh, se las compartí y solicité que la compartieran con los miembros de su familia, dado que, bueno, el título de mi trabajo es que
es compartirlo a la sociedad, pero pues obviamente necesitaba yo delimitarlo y por ende yo tomo como sociedad los familiares de estos estudiantes. Y pues además de solicitar a estos estudiantes que la compartieran y tener retroalimentación sobre este trabajo, se les extendió un certificado como embajadores de la ciencia y pues también mi idea fue de alguna forma ver la motivación que tuvieron ellos una vez que se les otorgó este certificado y que se hizo esta actividad. Los objetivos, como les comentaba, fue proporcionar a los estudiantes un contexto sobre la física y sus aplicaciones que pudieran ver cómo, pues cómo son relevantes en su día a día y fortalecer su interés por la ciencia. También fue lo que ya les comentaba, que fue reescribir dos historias. En un momento les voy a compartir cómo se eligieron, pero bueno, elegí dos historias del Working Group y las edité para esta actividad. También se buscó, como les comentaba, la eficacia del storytelling, que pues me parece también conveniente destacar de una vez que en realidad el storytelling que se ve en mi tesis pues fue en cómo yo edité estas historias, no cómo se les pidió a los estudiantes que las compartieran. Entonces ahí es donde se ven pues estas variables de storytelling en las historias que yo edité y pues se buscaba involucrar a estos estudiantes y hacerlos que vincularan la ciencia con sus familias y de esta manera poder tener su retroalimentación sobre cómo fue su percepción una vez que compartieron estas historias con los miembros de su familia y ver de qué forma pues ayudó a este interés sobre los conceptos de física de partículas y pues obviamente eh, teníamos que tomar en cuenta una base muy importante que es los conceptos fundamentales de física de partículas, que en realidad fue parte de la atenta pues retroalimentación y muy atinados comentarios que me hizo el doctor Miguel Olvera, que esto también me ayudó mucho para desarrollar los materiales didácticos con los estudiantes y pues es una parte relevante de mi tesis en donde yo pues pongo lo que son estos conceptos para que vean cómo pasa de las partículas fundamentales a estas aplicaciones que también les voy a compartir más adelante, pero digamos que pues esta era una base muy, muy importante porque al final pues estamos hablando de conceptos de física. Y el planteamiento del problema, como ya les mencionaba, una vez que se hizo esta revisión de la literatura, pues encontramos que hay una desconexión entre los contenidos escolares y pues las aplicaciones científicas en la vida cotidiana, que pues esto se puede traducir a que en realidad ellos a lo mejor están estudiando pues conceptos de física, pero no saben cómo se plantean o cuál es el alcance que pueden tener en la vida cotidiana y pues por eso ha llegado a percibirse como que no es una disciplina relevante según los autores y también, bueno, hay una disminución por lo mismo del interés de los estudiantes por las carreras STEM. eh, por pues una de las grandes variables que yo también encontré es que muchas veces a lo mejor los jóvenes sí están pues motivados a estudiar estas carreras, pero justamente es pues los familiares o los miembros cercanos a su círculo que son los que pues los desmotivan a estudiar estas carreras porque pues para ellos no tienen un alto valor agregado y lo que yo también busco pues es pues que los familiares también se den cuenta del alcance. Y pues justamente los beneficios sociales que tiene la ciencia. Y pues en el marco teórico también una gran base que tengo como el marco teórico es la nueva escuela mexicana, que es una forma muy innovadora donde se ve esta nueva, pues que busca responder estos retos actuales en la educación
em, por ejemplo, la nueva escuela busca una educación y si hablamos estrictamente en la parte de la educación científica, busca que sea pertinente, busca que tenga contextos actuales, busca un compromiso social, busca tener un impacto en la sociedad y busca participación familiar, que pues es lo que yo les comentaba, que también es lo que estoy buscando en este proyecto. Y pues sobre todo que aunque el IPOG es un organismo internacional, pues a mí también me interesaba mucho tener un contexto nacional, el cual pues de alguna forma pues no solo avalara mi trabajo, sino que también pues yo pudiera pues compartir estos resultados para la mejora de la educación científica en el país. Y pues obviamente también, también tenemos pues estas tendencias internacionales, que es por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, tenemos la agenda de UNESCO y pues tenemos el contexto del CERNI del IPOG, que como recordarán también lo pongo como parte de mi marco teórico y de mis antecedentes, porque ellos en la parte educativa pues buscan justamente hacer esta conexión a la sociedad con la ciencia y pues eso pues nos da una serie de variables las cuales sustentan este trabajo. Las preguntas de investigación, pues es cómo influyen las estrategias didácticas innovadoras que vinculan los conceptos de física con los contextos de la vida cotidiana que justamente yo les comentaba y pues esto busca pues fomentar el interés en los estudiantes de bachillerato específicamente, cómo funciona este storytelling para para que el IPOC pueda comunicar estas historias y pues justamente era lo que les comentaba, que yo el storytelling lo adapto para yo redactar estas historias porque están redactadas de una forma totalmente diferente. Entonces, pues yo busco estos puntos relevantes del storytelling que, pues a lo mejor como podrán recordar, pues es que el científico es el que está platicando, pues la historia tiene un desarrollo, un desenlace. Busco que en una de las historias sea una científica la que cuenta etcétera. Bueno, en los dos son los científicos los que lo cuentan y ahí es donde se puede ver la influencia del storytelling y pues cómo perciben los estudiantes su identidad como embajadores de ciencia una vez que llevan a cabo esta actividad. Y pues también me permito comentar que es la primera vez que un proyecto del IPOC tiene retroalimentación de los estudiantes, lo cual también me parece muy relevante. Y en la hipótesis, pues es que justamente la implementación de estas estrategias, pues van a incrementar el interés y su participación en los estudiantes de bachillerato, que pues que los estudiantes también tengan un interés una vez que son nombrados embajadores de ciencia y pues justamente lo que les comentaba, que esta retroalimentación que vamos a tener de los estudiantes y sus familias, pues eh, tenga impacto en las próximas decisiones o en los próximos proyectos del Working Group. Y pues la justificación, una vez que ya les comenté, les puedo decir que es pues fortalecer la educación científica que vincule la ciencia con la sociedad y como les comentaba, pues en este caso, para nosotros la sociedad lo tomamos como los familiares de estos estudiantes y por eso es muy importante su retroalimentación para evaluar también pues la pertinencia y esto también favorece, como les comentaba, pues a la nueva escuela mexicana. En la metodología tenemos un estudio de caso debido a que nunca se había utilizado estas historias del IPOC para una actividad de esta índole. Sí había habido, sí existen proyectos o actividades en las que los estudiantes mexicanos han participado que son realizadas por el IPOC, por ejemplo, la Masterclass.
Se realiza en la Ciudad de México. Uno de los lugares en donde se ha llevado a cabo es en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pero nunca se han utilizado estos recursos eh, de, del Working Group, y pues por eso pues digamos que es un escenario único, y pues también por la singularidad de la situación, como nos dice este autor, pues buscaba yo un análisis profundo y buscar la pertinencia de de este proyecto. Aquí podemos ver la selección de las historias y cuál fue el criterio de selección. Una vez que tuve estas variables, las cuales me parecieron las más óptimas para mi proyecto, fue que elegí estas dos. Una es buscando cavidades ocultas dentro de la pirámide del Sol en México, y cómo son los cristales utilizados contra el cáncer. Y pues este es el criterio de selección que utilicé, y estas historias fueron, bueno, la redacción de estas historias fue validado por justamente estos investigadores que crearon la versión original, y pues fue bastante viable o pertinente que ellos también pudieran darme el visto bueno una vez que hice esta edición. Y pues como les comentaba, así como fue una parte muy importante de mi tesis, también fue una parte de los materiales didácticos que yo compartí con los estudiantes. Aquí es pues los conceptos que compartí con ellos, la descripción del concepto, y además cómo fue aplicado a la historia para que ellos pues tengan una mejor idea o puedan tener pues sí, de una imagen más amplia de estos conceptos. Este es de la física y la medicina, y este es de la historia de de las pirámides. En cuanto a la metodología, como les comenté, esto fue para estudiantes de bachillerato en la Ciudad de México, específicamente un grupo del CCH Vallejo. Y también una de las cosas relevantes fue el perfil que estábamos buscando para el profesor que nos pudiera pues ayudar y que pudiera colaborar con este proyecto. Y pues se buscó a un profesor que tuviera noción de física de partículas, que eso pues también reforzaba que se les estaban compartiendo a los estudiantes los conceptos de una pues forma pertinente. Y pues además también tenemos diversos autores que señalan que pues es mucho más significativo cuando hay un mediador experto, que en este caso pues fue el profesor. Y pues los estudiantes radican en la Ciudad de México. Y también la doctora Mónica hizo comentarios muy pertinentes sobre que teníamos que tener también una selección de, pues digamos, un perfil de los familiares a quienes se les iba a compartir estas historias. Y pues llegamos a que lo más óptimo era que fuera dentro del rango de adultos jóvenes, adultos, adultos mayores, o 60 en adelante, digamos, para que tú pudiéramos conocer también la relevancia de compartirlo con este grupo, que como les comentaba, si los estudiantes muestran interés en estudiar alguna carrera STEM, es más probable que pues ellos influyan en estas decisiones. Aquí tenemos el rol del investigador, ese rol lo tomé yo. Tenemos el rol del profesor. El profesor también, pues destaco que sabe de física de partículas porque ha estado, incluso él llegó a asistir a un verano del CERN que es para profesores. Entonces pues nos pareció un perfil muy óptimo para este trabajo. Y pues aquí tenemos que yo creé los materiales, que como les comentaba fue los conceptos, fueron las historias, y además hice una presentación sobre el trabajo del IPOC y la relevancia del CERN, que eso fue lo primero que compartí. Ya más adelante les voy a mostrar cómo fue todo la agenda del día, pero bueno, esto fue lo que yo hice, fue la creación de los materiales, también hice la ejecución de la actividad. em,
Tuve pues el respaldo del profesor que me ayudó a dar visto bueno al material, pues fue responsable del grupo en el sentido de que pues él garantizó el orden y la atención de los estudiantes, que la verdad es que mostraron mucho interés y pues pero de alguna forma pues él era el mediador y el análisis de datos que yo también lo llevé a cabo y el profesor fue el que también atentamente me ayudó a entregarle a los estudiantes el formulario de preguntas mediante el cual pudimos analizar estas respuestas. Y aquí está eh, cómo se dieron a cabo las actividades. Como les comentaba, fue en el CCH Naucalpan, fue el 28 de abril, y aquí tenemos desplegado cómo fueron las actividades. Pues se les dio la introducción, como les comenté, lo primero que se comentó fue la introducción a la física de partículas, un panorama general, el CERN, pues las contribuciones a la sociedad y también se hizo una introducción al IPOG, al rol del IPOG. Se llevaron a cabo las lecturas de estas dos historias que se les entregaron. Fueron entregadas todo fue trabajado en español, y por eso también fue muy relevante que el doctor Rubén Alfaro nos pudiera dar el visto bueno sobre pues, la edición y la traducción de estos materiales y estas historias se les entregaron de forma física junto con la tabla de los conceptos que anteriormente les mostré para que ellos se lo pudieran llevar a su casa y pues lo pudieran revisar si era necesario, pero de todas formas nosotros también las leímos del aula, que fue como parte de la actividad, se hizo una discusión, el profesor, bueno, sí, el profesor de los estudiantes también estuvo muy atento en cuanto a si tuvieran o sea, preguntas o diciéndoles como, ah, pues se acuerdan que alguna vez vimos sobre esta clase de física que les di, etcétera. Entonces también fue muy relevante su participación. Les presenté la idea que era que ellos tenían que compartir con su familia estas historias. Como les comentaba, yo no le pedí a estos estudiantes que pues lo hicieran de una forma en cuanto a formato storytelling porque pues me pareció que pues ya iba a ser como pues saturarlos de información y les dije pues de lo que aquí nosotros, de lo que nosotros vimos, de lo que yo les expuse, ustedes con sus propias palabras, por favor, compártalo con su familia. Les dimos un par de días para que llevaran a cabo esta actividad y pues nos dieran su retroalimentación y también se hizo una sesión de preguntas en caso de que tuvieran preguntas sobre la tarea, o bueno, pues sí, la actividad. Ya pasaron un par de días, volví a ir a su aula y pues al final ya fue más sobre compartir las reflexiones. Ellos ya habían respondido las preguntas que se les hicieron llegar en Google Forms gracias al profesor que se las mandó vía WhatsApp. Ellos ya habían contestado este cuestionario, pero de todas formas, pues me pareció relevante darles pues un espacio para que compartieran algo que a lo mejor pues no habían compartido al momento de responderlo. También me parece que fue el doctor Miguel que muy atinadamente me comentó que era bueno hacer una guía de observación que también me apoyara a tomar, pues recabar datos sobre este proyecto. Entonces, eso pues también se llevó a cabo. Tuvimos una lluvia de ideas y se entregó los certificados que les comentaba y pues pues se les externó esta idea de que continuaran como embajadores de ciencia. Les compartí también que justamente en el predoctoral el doctor Carlos Aguirre me decía que sería bueno como pues compartir los proyectos a futuro que tiene el CERN como para estudiantes, para que pues ellos estuvieran también pues al pendiente, que pudieran aprovecharlo, participar, pues que lo vieran como
de alguna forma pues aspiracional. También compartí un poco pues de mi perfil, que justamente pues vi que sobre todo las estudiantes estaban pues muy contentas pues de saber sobre esta historia. Creo que también fue muy pertinente compartir un poco de mi contexto de forma académica y personal para que pues tuviéramos eh, una mejor resolución de este proyecto. Y pues fue la cierre de la sesión y también como se observó en mi análisis de la información, pues yo vi que ellos estaban muy entusiasmados cuando se les entregó el certificado, se estaban tomando ellos selfies con el certificado, se lo estaban tomando, decían que estaba increíble, que ya apenas estaban en bachillerato y ya tenían algo que poner en su currículum. Entonces, pues me pareció pues bastante satisfactorio ver este tipo pues de conductas en ellos una vez que se llevó a cabo el cierre de la sesión. Y pues la metodología, que fueron las herramientas de evaluación, fue, como les comentaba, la utilización de una guía de observación formal. Se llevó a cabo un cuestionario donde hubo preguntas abiertas y cerradas y también una segunda sección donde les pedí que con sus palabras nos explicaran brevemente cómo había sido pues su experiencia en compartir estas historias y pues estos cuestionarios, o bueno, este cuestionario también fue validado y se buscaba conectar con estas variables que fueran, pues que tuvieran esta pertinencia para lograr tener los resultados que queríamos eh, pues obtener. Y se llevó a cabo con una escala de Likert y tenían estas variables en donde se buscaba pues comprender el interés familiar, la relevancia que para ellos pudo haber tenido, pues la interacción, si había algún cambio de actitud que ellos nos pudieran compartir de sus familiares o de ellos mismos una vez que se había llevado a cabo la actividad y pues también la retroalimentación que se tuvo. Y pues rápidamente les comparto cómo fueron estas preguntas, la sección A, la sección B, y como les comentaba, pues se les hizo llegar a través de una liga. Y pues ya aquí en la parte de resultados tenemos que fue conformado por 18 estudiantes, de los cuales fueron 12 mujeres y 6 hombres, en el rango de 16 y 19 años respectivamente. En esta parte pongo cuál fue la retroalimentación para las preguntas dirigidas a su familia, que en este caso les digo que pues es como la comunidad. Y pues afortunadamente tuvimos muy buenas respuestas. En tanto las respuestas abiertas solamente tuvimos pues términos positivos, términos que ocuparon para describirlo, que fue curiosidad, asombro, sorpresa, entusiasmo. em, Hubo una relevancia percibida, los familiares formularon preguntas adicionales, pues dijeron que en realidad este no es un tema que pues se vea en su casa en el día a día, entonces pues también ayudó en esta parte y pues creían que también esta actividad les había ayudado a comprender mejor cómo la física impacta a la sociedad. Dos estudiantes señalaron baja resonancia, entonces pues me parece que también pues es posible continuar con estas historias y buscar historias siempre empáticas con la gente. Y pues también hubo momentos en los que, o bueno, estudiantes que dijeron que hubo incluso pues discusión con sus familiares respecto a eh, estos temas. También se hicieron las preguntas dirigidas a la percepción de los estudiantes en los temas de física. Eh, 40% mostró interés en cuanto a si les interesaba una carrera en ciencias una vez que habían leído estas historias o después de esta actividad. Em, Se mostró poco interés aquí y ya en la parte de discusión les mostraré, pero bueno, adelanto que pues creemos que también es porque fue un semestre de los primeros semestres, entonces a lo mejor si esta actividad se llevara a cabo con semestres más avanzados, pues podríamos tener otro tipo de respuesta, pero favoreció
su interés y, por ejemplo, en si la actividad ayudó a demostrar cómo la física tiene sus aplicaciones, dijeron que, bueno, hubo un alcance más alto en cuanto a lo positivo, aceptaron los contenidos y mostraron interés en que sean estos temas mucho más recurrentes en sus clases. Los resultados, aquí están las preguntas abiertas. Este corazón lo puse porque literalmente es como contestaron y pues digamos que lo quise poner tal cual como yo bajé estas respuestas y pues también pues fue grato para mí ver que pues lo asociaban a que lo quisieron compartir en estos resultados de cómo se sintieron al ser un embajador internacional de la ciencia, pues hubo muy buenas respuestas, emociones positivas, sí hubo un sentido de pertenencia, tuvieron curiosidad, tuvieron pues, idea de interés, de pertenencia, como les comentaba, y pues aquí hay unas preguntas que hicieron sus familiares sobre las historias. Algunos dijeron que no todos estuvieron interesados, pero hubo algún miembro de la familia que sí puso mayor interés. Eh, Sorprendidos, emocionados, asombrados y pues la mayoría fueron respuestas positivas. También les pregunté cómo las habían compartido. Algunos me dijeron que tal cual pues se las habían entregado las hojas como tal y ya luego ellos fueron los que buscaron a los estudiantes para platicar de eso, unos que cuando estaban cenando, entonces pues se creó esta interacción y pues con eso creo que también es muy relevante lo que dice este autor, que pues el aprendizaje implica pertenecer a una comunidad con prácticas compartidas y pues sí encontramos que este proyecto conectó a la física con los contextos cotidianos y el hecho de haber editado estas historias pues fue relevante porque fue hecho específicamente para estos estudiantes, porque al momento en el que en el iPod se redactan estas historias, pues es de una forma muy abierta sin pensar en un perfil pues muy específico y yo sí, pues contemplé desde el inicio que fuera para este perfil exactamente y también por eso se llevó a cabo la traducción. Y pues justamente también algo que me comentaba el doctor Aguirre en mi predoctoral era que pues al final si uno quiere motivar pues no es de una sola sesión, no es de 2 horas ni de 3 horas, sino que es pues algo que se tiene que hacer constantemente. Y bueno, al final pues este proyecto no busca fomentar pues un cambio permanente, pero pues sí activar pues un interés inicial y pues también sobre los conceptos que pues al final aquí no se desarrolló como tal el tema, pero se buscó pues explicarlo de la mejor manera. Y en cuanto a las limitaciones, eh, pues justamente solamente fue podido llevar a cabo con un grupo porque en cuanto al perfil del profesor que nosotros habíamos contemplado, lo tomo como el doctor Humberto Ramírez y yo pues platicamos mucho sobre pues el perfil de este profesor y teníamos pues más prospectos, pero al final pues no se pudo llevar a cabo y pues eso fue una de las partes que pues delimitó la muestra y pues puedo decir que por eso no fue a gran escala o a una escala más grande, pero pues sí nos ayudó a identificar esta estrategia, cómo esta estrategia educativa puede generar interacciones significativas. Y también lo que les comentaba, que pues no se ve pues un resultado inmediato en cuanto a que ellos vayan a elegir una carrera STEM, probablemente porque están en en los primeros semestres, pero pues es lo que les comento, ¿no? Que se busca pues un interés inicial. Entonces, si hablamos de un interés inicial, pues se puede decir que sí se cumplió con los objetivos planteados. En cuanto a las aportaciones, si recordarán en el cuestionario también hubo
dos preguntas que no integré, pero que les quería mostrar aquí. Y fue que les pregunté qué otras formas se les ocurrían para compartir las aplicaciones de la física en la sociedad. Y pues además como también parte de pues, los objetivos que yo tenía era pues compartir con el IPOC la pertinencia o cómo, pues sí, la pertinencia y cómo ocupar este tipo de materiales. Entonces, dado que los estudiantes sugirieron que se hiciera mediante redes sociales, yo aquí hago pues la aportación de un número de materiales que se pueden ocupar si ellos buscan crear una cuenta en Instagram, porque me decían los estudiantes que pues a ellos les parecía relevante poder compartir estas historias a través de redes sociales. Y pues aquí el doctor Rubén Alfaro no solamente nos ayudó con a verificar la edición de las historias, sino que muy atentamente fue conmigo a las pirámides y ahí grabamos una serie de materiales en donde además él habla sobre estos conceptos de física y cómo los aplicaron a este proyecto. Entonces, pues ellos también escuchan de primera mano y muy bien explicados, pues cómo fue este uso de los conceptos fundamentales y pues refuerza también el aprendizaje. Yo tomé estos materiales y se los di al IPOG pues para lo que pues ellos crean conveniente, pero pues una vez que los estudiantes habían dicho que les parecía relevante y dado que tenía yo pues el apoyo del doctor Rubén, fue que pudimos crear estos materiales que también pues se toma como aportación. Y también cuando les pregunté que en qué tipo de actividades les gustaría participar, pues ellos comentaron que pues les gustaría asistir a más eventos científicos dentro y fuera del aula. Dijeron que pues sí les creaba mucho interés y curiosamente algo que también comentaba la doctora Silvia en mi predoctorado era que pues debido a que tenemos un perfil socioeconómico de una escuela pública, me decía que pues también deberíamos de tomar en cuenta que pues a lo mejor no era un tema que a ellos les llamara la atención en cuanto a los familiares, porque pues a lo mejor pues tienen, digamos que pues otros asuntos más relevantes en su día a día, pero me da mucho gusto comentar que pues fue todo lo contrario. De hecho, eh, nos dijeron que tenían padres de familia que eran científicos y que incluso se propuso que se les invitara al aula para que compartieran su experiencia profesional. Hubo incluso el caso de un padre de familia que él tiene un restaurante en la Condesa que dijo que aunque él no fuera científico, que pues le gustaría, que él quería pues escuchar a estos padres de familia, entonces también pues fueron bienvenidos. También propusieron los estudiantes un tour a las pirámides, porque justamente en la historia el doctor Rubén habla de una cámara por la cual es donde meten el artefacto donde con el que se hicieron las mediciones, entonces pues dijeron que por qué no hacer un tour a las pirámides y también contemplando a los padres de familia. Esto me lo comentó ya después el maestro Monroy. Y pues me dio mucho gusto tener también este tipo de seguimientos una vez que se les dio estos pues certificados de embajadores de la ciencia y además pues han continuado en actividades. Por ejemplo, me parece que la última fue la Noche de las Estrellas y pues están muy activos en su rol. Una también de las aportaciones fue que en la última reunión del IPOG compartí estos resultados y este proyecto y pues lo tomaron como un caso de éxito debido a que, como les comentaba, es la primera y única vez, bueno, sí, primera vez porque esperamos que no sea la única y dijeron que pues era un caso de éxito porque pues se podía ver cómo pues los profesores o los divulgadores podían tomar este material de la web de LIPOG, hacer la suya y pues tener estos resultados positivos. De hecho, me dijeron que pues les interesaba.
colaborar si era del interés de más estudiantes de este posgrado, pues que tenían las puertas abiertas para seguir colaborando con el IPOG y pues para ellos, bueno, también me da mucho gusto ver que pues este proyecto también ellos lo quieren implementar porque pues se vio de una forma positiva. Incluso se hicieron una serie eh, pues de pláticas a raíz de este proyecto que yo compartí y pues propició un diálogo. De hecho, cambiaron de director o de chair, que le llaman ellos, y me comentó que pues le interesaba mucho pues trabajar más de cerca con México, tener materiales traducidos y pues me parece muy pertinente pues también que se abran, o más bien agradezco mucho que ellos también quieran trabajar pues con compañeros y futuros estudiantes de este posgrado y pues ya eso se verá en un futuro si es que se concreta, que yo estoy muy feliz de que por lo menos pues nos hicieran pues que nos abrieran pues las puertas. Yo de hecho con la doctora Yota empecé a trabajar, a colaborar con ella desde la maestría. Entonces, pues digamos que esto, pues no es que tenga un cierre, pero siento que pues ese trabajo que se hizo de la maestría tuvo muy buenos resultados ya una vez que concretamos este trabajo de doctorado, que eso pues también es un gran trabajo del el doctor Humberto que colaboró conmigo desde la maestría. Y pues aquí tenemos también productos académicos, que fue un paper que realicé con la doctora Iota y el doctor Humberto. Y también yo redacté una de las historias para el Working Group del IPOG, que se puede encontrar en la página web. Y como parte de una estancia en el CERN que realicé en junio del año pasado, creé una guía para la Particle Therapy Masterclass en Oxford, que justamente a mí me tocó pues realizarla y aparte exponerla y curiosamente fue para profesores. Yo pensé que yo iba a hacer esta parte de la masterclass para los estudiantes, pero justamente fue para los profesores. Y pues también me parece pertinente comentar que pues si esta parte de que el IPOC tenga mayor interés pues en México, también vamos a tener pues más profesores con estos perfiles que puedan tener pues esta información, que puedan ya unirse pues a una comunidad científica internacional más grande y pues digamos que pues esto puede ser el inicio de que también pues más profesores pues sean parte de este tipo de proyectos y pues como comentábamos también fui invitada a participar en la Universidad de Yale justamente para este proyecto que se llama Girls Science Investigations y pues iría en febrero del 2026 y pues les digo que también siento que es pues muy pues como parte de todo el trabajo que hemos hecho desde la maestría. Yo con la doctora yo te empecé a colaborar porque le mandé un correo que ella comentaba que pues era muy convincente y pues ya si eso puede dejar las puertas abiertas a que pues más miembros pues de nuestro posgrado colaboren en esto, pues yo pues feliz de hacer esa conexión y esa colaboración. Y pues por último agradecer a este comité. Sobre todo a mis directores de tesis, al doctor Mario y a la doctora Mónica, a la doctora Yota y los miembros del IPOG. Esa foto es de cuando estuvimos en Fermilab. También quiero agradecer al doctor Rubén Alfaro, que fue este investigador de la UNAM, que fue el que me permitió editar su historia y me permitió también incluso conocer las pirámides, porque pues imagínense que fue la primera vez que fui y fue con tour de él y toda la explicación de él, entonces fue muy enriquecedora y yo creo que también por eso los estudiantes dijeron que querían ir con sus familiares. El profesor que me ayudó con sus estudiantes de bachillerato fue el doctor Ricardo Monroy, al cual también agradezco mucho y de hecho justamente él cursó la maestría en ciencias pues en este
en este posgrado, por eso les digo que a lo mejor que pues necesitamos más profesores como él. Y también pues muchas gracias a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación que me permitió llevar a cabo este proyecto con una beca y pues por supuesto a la universidad y a la unidad legaria que es de donde cursamos este posgrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Verania. Bien, pues como te lo comentaba, vamos a empezar con las preguntas y voy a darle la palabra en primer lugar a la doctora Silvia Maffei. Ujú. Adelante, doctora. Gracias, doctor Carlos. Verania, me dejas así, sí, casi, casi sin palabras. Está precioso tu trabajo, me Ay, muchas encanta, gracias, doctora. muy completo y sobre todo que es un aporte enorme, en principio a la juventud, pero a la sociedad en general, por este manejo que hiciste de que pues los muchachos llevaran estas historias a sus familiares. Muchas Definitivamente gracias. yo soy una convencida de que la ciencia tiene que llegar a todos. Digo, no todos tienen que ser científicos, siempre vamos a tener contadores, abogados, y otras cosas. Sin embargo, pues tener una cultura científica es Sí, necesaria exacto. y tu trabajo contribuye enormemente a esto. También he pensado siempre que una parte importante de acercar la ciencia necesita este tipo de temas, temas impactantes. O sea, que te dijera, soy fan de Newton, pero ya a nadie le sorprende saber que las cosas se caen. Claro que se caen, todos lo vemos, Sí, ¿no? O sea, la física clásica tiene la virtud, pero a la vez el defecto de que pues es tan cotidiana que nos sorprende. claro. Y entonces estas cuestiones sí lo son. Ahora, la única pregunta que tengo y es por curiosidad, porque tu Sí, metodología estuvo muy clara, todo muy bien presentado. Nada más gracias. tú trabajaste con un grupo de un CCH, Sí. este, que por la autonomía de la UNAM, pues no necesita meterse con las peculiaridades de los gobiernos en turno. ¿Por qué Ujú. tomar en cuenta este asunto de la nueva escuela mexicana? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Por qué tomar en cuenta en tu marco Ah, teórico y demás lo de la sí. nueva escuela mexicana? Pues porque justamente platicando con mis asesores de tesis, decíamos que si el IPOC es un organismo internacional, ¿cómo se podía impactar en México? Entonces me pareció que justamente la SEP y todos estos autores que están viendo esta escuela mexicana, pues que tenía muchas similitudes con lo que yo estaba buscando y pues por eso me pareció muy relevante también contarlo como mi marco teórico. Si bien, como dice, a lo mejor el CCH o las universidades o a lo mejor no todas son pues dentro de pues digamos, Modelo, digamos. este modelo, sí, estaba buscando que esas vertientes que la nueva escuela ve que son relevantes, yo también adaptarlas a mi trabajo. Ujú. Pues muy bien, realmente no. Fuiste muy clara, entonces me dejaste sin preguntas. Muchas Muchas felicidades. gracias, doctora. Y me acordé mucho de usted porque le digo que cuando me dijeron que había padres de familia científicos, dije, ay, cuando le platique a ella o cuando lo lea, dije, yo creo que también se va a poner muy contenta como yo. Así es, así es. Muchas gracias, Verania. Doctor Gracias, Carlos, doctora. hasta allí. Gracias, doctora. Gracias. Bien, vamos a darle la palabra entonces ahora al doctor Miguel Olvera. Adelante, doctor. Hola, hola, Verania. Hola, doctor. Buenas tardes. Bueno, primero, pues, así como dicen, pues respondió muy clara, pertinente de bueno, lo que es tu trabajo, pero yo sí tengo algunas dudas, este, de los conceptos que manejas. Ujú. Primero, ¿me podrías decir a qué te refieres cuando hablas de carreras STEM? STEM se toma Carreras como, STEM. sí, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ajá, pero voy a cambiar, voy a replantear la pregunta.
Ok. ¿Qué instituciones tú conoces que trabajen carreras STEM y cuáles no? O sea, una o la otra. ¿Cuáles instituciones conozco que trabajen en escuelas Carreras STEM? STEM. Sí. ¿Escuelas en cuanto a universidades? En general, sí. Mm, pues en realidad la mayoría de las instituciones públicas y privadas tienen este tipo de carreras. Ah, es que dentro de tu discurso, y por eso me llama la atención, si distingues eso, dices, hay jóvenes que no les interesa cursar carreras STEM. Dije, bueno, si la mayoría tiene STEM, entonces pues como que tendríamos una población muy bajita que no quiere estudiar. No sé si me refiero, si me explico en Sí, eso. sí, le entiendo, digamos que para usted sería como que tendríamos números muy bajos en esas carreras, si fuera así. En Sí. realidad lo comento por los resultados que tuvimos, porque si alguno de los estudiantes a los que yo les apliqué esta actividad les interesaba alguna de estas carreras y no a todos les interesó, digamos, no les interesó ni el área de matemáticas, ni el área, digamos, de ingeniería, ni ninguna de estas carreras, pero dentro del rango de los 18 estudiantes a los que yo les apliqué. Y en realidad yo lo comentaba porque justamente, dado que son de un semestre, de los primeros semestres, sí, y cuando hice un primer acercamiento les pregunté que si sabían que querían estudiar y me dijeron que no. Y una vez que hicieron estas historias, o bueno, que hice este proyecto, me dijeron que no, que tampoco estaban, digamos que todavía 100% convencido de este tipo de, de carreras. Entonces es por eso que digo que pues ellos todavía no están como alineados, porque además son de los primeros semestres. Sí, bueno, mira, el perfil, por ejemplo, que no viene en tu trabajo, pero que tampoco impide hacer un análisis, es que pues, los chicos que van a humanidades, por el Colegio Nacional de Humanidades, pues justamente van al CCH Ujú, porque tratan de no tener contacto ya con con las ciencias, digamos, duras, con las ciencias duras. ujú, Por ahí yo creo que pues eso de alguna manera sesga un poco la muestra. Pero lo que sí tienen es que son muy, en esa parte de humanidades, pues tienen un discurso, les gusta platicar, y a lo mejor alguno de ellos con los que tú trabajaste, pues posiblemente vire y diga, ah, no, sí me interesa la ciencia. ujú, Pero por ahí esa es más bien duda de lo que tú comentaste. Yo ujú. también tengo otra Gracias. duda Ujú. de, de tu trabajo, ya más, déjame ver por si aquí tengo mi acordeón, no me iba a hacer pelotitas yo solito, de un concepto que se llama humanizar la enseñanza de la ciencia. Eso está en tu escrito. Sí. Y yo lo reviso y digo, sí, bueno, yo tengo mi idea muy personal, pero ¿qué entendiste tú por humanizar la ciencia dentro de tu proyecto de trabajo que nos entregaste? Yo lo que leí sobre lo que dicen eso de la nueva escuela mexicana es que también toman en cuenta estas variables socioemocionales de los estudiantes. Entonces, digamos y que también se busca que que la sociedad se involucre o la comunidad de ellos se involucre y que también tengan pues como un contexto justamente de que pues estos conceptos duros se van a aplicar de una forma tangible a su día a día. Ah, ok. Y por último, no menos importante, y entiendo el papel que tú jugaste dentro del proyecto. Lo puedo entender como que tú fuiste un puente de enlace entre los dos universos que se manejan, lo que tienes por la parte de tu experiencia en el CERN y la experiencia en el aula. Ujú, Exactamente que para mí es claro que cuando tú describes los conceptos físicos que atinadamente escribiste, digo,
pues digo, tú tenías que tener muy claro porque lo escribes. Por ejemplo, cuando hablas de partículas, partículas elementales, y que tienes una descripción muy clara ahí, en tu lámina número 3 me quedó una duda nada más. Si me pudieras poner lámina número 3 por favor. Sí, claro. Mm, Mira ahí. Tú tienes partículas fundamentales y te hiciste un listado ujú, o pones fuerzas fundamentales. Entonces, mi pregunta para este concepto, porque viene si yo veo unas flechitas ahí del lado derecho de tu presentación, ¿cómo están ligadas las partículas fundamentales con las fuerzas fundamentales? No sin ser expertos, así como lo pusiste. Yo no ujú. soy experta porque sí lo pusiste muy claramente ahí, Sí. pero sí, ¿cómo lo ligas tú? Pues digamos que pues lo ligo ya en los conceptos de los detectores y aceleradores. Me pareció relevante también, digamos, darle a los estudiantes este antecedente para que tuvieran una visión más clara y ya luego irnos a la parte de la tecnología y los aceleradores. Nada más el vínculo entre partículas elementales y fuerzas fundamentales. Pues digamos que pues para fines de de las historias fue por eso que también quise darles como este background. Ok, ok, sí, ese es importante porque Ujú, para mí que fue claro tu postura como puente, enlace entre estos dos universos. ujú, Pero me es claro que si voy a platicarles de algo a los chicos, pues digo, el listado está bien bonito, ahí lo tienes, pues también la descripción de las fuerzas fundamentales, pero esa partecita que está ahí, de ujú, cómo ligo las fuerzas fundamentales con las fuerzas fundamentales, híjoles, está bonito y es interesante, pero ujú. digamos que sería tema para otro artículo de lo que tú trabajas, pero Sí, está bonito. En ese sentido de lo que tú estás haciendo, sin sí. querer entrar en profundidad ni decir Ujú, la física de partículas, no, así como lo hemos platicado, como una charla, sí. cómo esto lleva de ese concepto al otro. Entonces, por ahí, de mi parte, pues, solamente felicitarte, un excelente trabajo y creo que pues hay mucho material de que tú pudieras seguir trabajando, en equipo con el doctor Ramírez, con la doctora Mónica, para que tengas más artículos y algún día, pues, estamos por acá, de regreso. Sí, muchas gracias, doctor. Y muchas gracias también por toda su retroalimentación, que la verdad es que pues ayudó bastante a este trabajo. No hay de qué, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias, doctor. Antes de darle la palabra a los asesores, directores de tesis de este trabajo, Verania, voy a permitirme hacer un comentario. Pues prácticamente es un comentario, porque bueno, pues también yo le di el seguimiento a tu trabajo, tú ya inclusive en tu exposición hablaste de los comentarios que en su momento yo te hice. Bueno, no tengo más preguntas en realidad. Eh, Básicamente sería como tu punto de vista sobre este caso de éxito que lo consideran así en el IPOC. Este, digamos, ¿cuál sería como que para ellos la trascendencia de esto que hiciste tú? Si lo puedes ampliar un poquito más. Sí, claro que sí. Pues la trascendencia es que justamente nunca se habían ocupado estos materiales. En realidad el Working Group lo que hace es que redacta estas historias y nada más sube el material eh, a la página web. Entonces, uno de los comentarios que me hizo la que en ese momento era la directora, porque les comentaba que este año ya cambiaron de director de chair, me decía que era muy relevante. Pues exponer cómo estos materiales, pues más profesores o más divulgadores podían hacer los suyos. Y pues eso también pues le da mayor trascendencia a que esté en esta página web y que sea de uso abierto para que cualquiera al que que cualquiera que quiera ocupar estos materiales, pues los pueda ocupar y bueno, como lo dijo ella, fue hacer los suyos.
O sea, que esperaba que más profesores y más divulgadores hicieran suyos estos materiales y pudieran compartirlos como ellos pues lo buscaran pertinente. Y fíjate que yo creo que un poquito también de lo que puede resultar exitoso para, bueno, ya no tu trabajo, sino para que este programa y esta experiencia se llevara a más personas y más estudiantes se interesaran por los temas que se manejan en el CERN, de partículas elementales y demás, pues es precisamente que profesores vayan y si es posible, pues también estudiantes, ¿no? Para que, o sea, digo, yo nada más, yo nunca he ido al CERN, pero pues ya nada más de ver las instalaciones y de lo que hacen y todo, pues eso es una motivación así súper guau, ¿no? Que deja una huella muy indeleble en la memoria de las personas que vayan, porque pues no es una situación que uno puede ir cada 8 días, ¿no? O sea, a Teotihuacán sí uno puede ir cada 8 días, pero al ser no, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, digo, sí sería bueno poder hacer que este programa se pudiera llevar a más personas, ¿no? Para motivar tanto a profesores y, bueno, obviamente de ahí motivar a alumnos y que esta experiencia que nos platicaste, que nos documentaste, digamos, si fueran no una sola, sino dos, tres, cuatro pláticas, ¿no? Espaciadas, reforzaría el compromiso de los muchachos, de los jóvenes en general, por este tipo de temas y los motivaría bastante para hacer un cambio de, pues a lo mejor ya así meterse a carreras tipo STEM, ¿no? Más. Y sobre todo, que esa es la parte que yo rescato de tu trabajo, compartir el conocimiento con otras personas. Eso para mí es muy importante, que así como comentó la doctora Maffei, pues sí, o sea, el chiste el objetivo de compartir la ciencia no es nada más para que la gente pueda dedicarse a una carrera STEM, sino en general todos como ciudadanos del mundo, pues podamos tener en nuestro background cultural, pues cuestiones de ciencia, porque nos atañe, ¿no? Ya dado que si uno no tiene una cultura científica básica, pues es presa fácil de charlatanes, de muchas cosas, ¿no? Sobre todo ahora que la gente ha, se ha ido alejando de las religiones tradicionales, esa espiritualidad que ya no se satisface con las religiones tradicionales, la busca en otras cosas, y pues no falta charlatanes que hablen de energía cuántica, ¿no? Este, otros hablan de ángeles, ¿no? Otros hablan de otras, de propiedades de las piedras, la energía de las piedras, en fin, ¿no? Entonces, siempre es importante tener una cultura científica, aunque uno sea abogado o contador o que desarrolle una cualquier profesión. Entonces, pues es importante este trabajo que presentaste. A mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más extenso, pero bueno, lo que se hizo bien y para mí está correcto tu trabajo. muchas gracias. Bueno, pues voy a darle la palabra ahora sí a los directores de tesis. En primer lugar, pues a la doctora Mónica Rosalía Jaime Fonseca. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Bueno, pues gracias por la presentación, Verania. Es muy interesante, como ya te han dicho. Yo tengo solamente algunas observaciones y preguntas, ¿no? Son inquietudes realmente, porque ya hemos platicado de este tema en varias ocasiones. Entonces, mira, retomando la pregunta que te hace el doctor Miguel Olvera, hablamos de estas carreras, ¿verdad? Bueno, se están promoviendo para que los estudiantes de nivel medio superior aspiren a carreras de ingeniería o relacionadas con la ciencia, ¿no? Con estas materias que siempre han sido complicadas, que siempre han sido, pues, de que la física, las matemáticas, que siempre han sido carreras que nos dan miedo, ¿no? Muchas veces nos dan miedo tomar una carrera así. Ya no hablemos de las mujeres, ¿no? Con respecto al nivel o el porcentaje de mujeres que hay estudiando este tipo de carreras. En general, es complicado. Entonces, yo te preguntaría, con respecto a una escuela privada,
Ujú, ¿Sabes cuál es el porcentaje de estudiantes que toman este tipo de carreras? ¿Por qué te lo pregunto? Ya el doctor Olvera te decía, bueno, en bachillerato o en el CCH están a lo mejor más orientados a otro tipo de carreras administrativas, pero también en las escuelas particulares, aunque estudiaran una ingeniería, a lo ujú, mejor tienen un perfil diferente, ¿no? En un ujú. programa de estudios diferente que los ubica más en la parte administrativa porque van a llegar a puestos administrativos, ¿no? Pues, bueno, eso es lo que antes te decía mucho, pero a lo mejor para la parte ya de fundamentos o en la parte operativa no tienen esos conceptos. ¿Tú sabes cuál sería esa, bueno, diferencia con una escuela particular? Me parece que es un dato muy relevante, pero al momento de yo de buscar en mi introducción, yo tenía el porcentaje a nivel, digamos, nacional. Pero yo creo que sí me parecería muy relevante que más adelante yo buscara este dato y justamente como decía el doctor Aguirre, si se llegan a hacer pues este tipo de pláticas más extensivas a otros lados, tomar en cuenta ese tipo de pues además de perfil, pues de porcentaje de las escuelas privadas. Así es, porque me parece un dato también relevante, ¿no? El hecho de Sí, que también ellos, bueno, pueden optar por carreras de ingeniería o de ciencias, pero pues a lo mejor el enfoque también es diferente, ¿no? Entonces, claro, incluso, perdón, incluso en cuanto a los idiomas, ujú, pues tienen otro tipo de perfil. así es, por Ujú. supuesto. Entonces, me interesó mucho cuando mencionas el perfil del profesor y el perfil del grupo, fue un tema, un punto crítico, ¿verdad? En Sí. cómo lo vamos a escoger, cómo lo vamos a definir. ¿Nos puedes hablar más del perfil del grupo que seleccionaste para hacer este estudio? Sí, claro que sí. Pues sobre todo, pues se dio también pues por la búsqueda de este profesor, que fue, digamos que era lo que pues más nos interesaba en cuanto a variables y por eso fue que trabajamos con él. Incluso también se había buscado colaborar con una profesora, pero ella está, si no mal recuerdo, o si el doctor Humberto nos pudiera aclarar después, ella está, me parece que en las escuelas de la Ciudad de México y entonces iba a ser, digamos que, pues otro perfil y tener pues más información con perfiles diferentes, pero pues lo que más nos interesaba era que el profesor que tuviera estos alumnos, pues tuviera pues tuviera estos contextos y estos antecedentes de física de partículas, pues muy presentes, incluso en lo que el doctor Monroy estudió y le comentaba que él también fue a la escuela de verano del CERN. Ujú. Entonces, digamos que era más el perfil del profesor y pues eso ya naturalmente nos llevó a los estudiantes que él tiene. De acuerdo. ¿Y el perfil del grupo? El perfil del grupo, pues sí nos interesaba que también fuera un grupo debido a que como el profesor pues tiene esta experiencia, que ellos también pues a su vez tuvieran relativamente pues estas nociones que el profesor ya les había compartido en cuanto a física. Ok. Entonces, mira, veo dos cosas bien interesantes en tu trabajo. No solamente el que tú motives a los estudiantes que se encuentran en nivel medio superior a estudiar carreras STEM, sino también el acercar, ¿verdad?, la ciencia a las familias de los estudiantes, a los amigos de los estudiantes, me parece también, pues, un eh, objetivo, ¿no? Objetivos, pues, muy interesantes de tu trabajo, porque tienes dos ganancias, ¿no? O sea, Sí. estás eh, motivándolos, pero también compartiendo y acercando la ciencia a la comunidad, ¿no? Que no está tan cercana y como te decía el doctor Aguirre, pues también es importante, ¿verdad? Que estamos o hemos estado tan separados tanto tiempo y bueno, no logramos. Yo sé que ustedes se dedican a estos temas, pero los que estamos en otras áreas, es bien difícil hacer la divulgación de nuestras investigaciones porque la verdad es que yo hace
un par de meses participé en un taller de divulgación y no sabes lo difícil que es, ¿no? Para, pues, nosotros que no tenemos esas herramientas o que no las manejamos como ustedes, pues acercarnos y poder hacer el conocimiento más accesible, ¿verdad? Porque muchas veces pues usamos muchos términos técnicos y cómo sustituirlos. La verdad hicimos algunos ejercicios ahí en ese taller que me parecieron interesantes y es bien complicado, ¿no? A algunos se les da de forma fácil, el doctor Aguirre se le da muy fácil hacer las pastorelas y bueno, ahí puede hablar hasta de la ciencia sin problema. Wow. Hacen stand-ups, hacen muchas cosas que permiten, ¿verdad?, ser más que hacer más accesible la ciencia, pues sobre todo a las personas más jóvenes, ¿no? Bueno, a todos en general, pero hay otras personas que no se nos complica hacer ese tipo de divulgación, entonces me parece muy interesante este tipo o que se desarrollen este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante que se siga haciendo. Sí, Y muchas gracias. Sí, también me dio mucho gusto que una de las estudiantes dijo, es que mi papá es químico y quiere venir a platicarles de química y pues obviamente pues eso también pues dio pie a muchas más actividades e interacciones después de que se llevó a cabo el proyecto. claro, porque también nos dedicamos a la academia, ¿no? Y nos gusta Claro. los resultados que tenemos y nos gusta dar clases, ¿no? Entonces, pues también es importante para nosotros, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo o qué tipo de estrategias existen, ¿no? Tú usaste una de ellas, pero hay muchas. Entonces es difícil porque yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer? Incluso nos dijeron, pueden hacer una obra de teatro, ¿no? Y yo dije, yo no voy a actuar, por eso te digo, el doctor Quiroz se le da bien fácil, él es un gran actor, pero yo no. Entonces, estos temas por eso me parecen bien interesantes, porque yo he aprendido mucho, sobre todo participando también, gracias por la invitación al doctor Mario, le agradezco también por la invitación, porque he aprendido mucho de ustedes, he aprendido mucho de ti, y pues es un orgullo, ¿no? Y un placer poder compartir este escenario con alguien tan entusiasta como tú y Ay, tan muchas gracias. aplicada como tú, la verdad. Es que uno aprende y uno pues se motiva también para seguir adelante. Entonces yo nada más, a mí nada más me resta pues agradecerte por el esfuerzo, por tu presentación, por los resultados, desearte el mayor de los éxitos ahora que vas a Yale, una de las universidades más importantes, ¿verdad? Entonces, pues habla muy bien del posgrado de tu director y de todos los que han, por supuesto, ¿no? Del esfuerzo que tú has realizado y de todos los que han contribuido. Sí, muchas gracias, Verania. Y Ay, gracias, doctora. Y sí, muchas gracias por el interés y el tiempo que se tomó en su agenda para ver lo de mi proyecto. Y pues siempre estaba pues muy presente en todas las dudas y en toda la retroalimentación, en la revisión. Y pues también es el resultado del trabajo de usted. Entonces, muchas gracias. gracias. ¿Sabes nada más algo que queda como trabajo pendiente? Y eso siempre lo he pensado. Yo sé que no es el alcance de tu proyecto, pero ojalá que se le pudiera dar un seguimiento a estos estudiantes. Mencionaste que son del primer semestre o del primer año. Ujú, Y después, ¿qué pasa con ellos, no? Realmente después, cuando ya tengan que tomar una decisión sobre qué carrera van a elegir, si ujú. realmente esto impactó en la decisión que tomaron, ¿no? Eso sería muy interesante ya para saber si realmente al final ellos decidieron por una carrera STEM. Sí, tiene razón. Ojalá que se pueda tener ese seguimiento. Ojalá. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo vamos a monitorearlos más adelante? Pero sería muy interesante y realmente que contamos, porque muchas veces influyen los profesores que nos dan a lo mejor química, ¿no? Que nos Sí. dan física o matemáticas para tomar una decisión, o a lo mejor para no tomarla, para decir, ay, no, eso es muy Sí, para bien o para mal. exactamente. Sí, sí, les comentaba que incluso el maestro Monroy, él estuvo en el posgrado, estuvo en la maestría, entonces cuando la IPOC me dijo que pues les interesaba colaborar con más compañeros del posgrado, yo dije, ay, justamente pues yo creo que sería
padre que también, así como él, pues muchos, como decía el doctor Aguirre, tuvieran la oportunidad de ir a estos veranos para profesores, Ujú. tuvieran seguimiento a estos temas y pues sí, que tuviéramos más profesores, como dice usted, que sean relevantes para bien en la toma de decisiones. Claro, porque muchas veces tenemos buenos profesores, pero a lo mejor no saben transmitir el conocimiento, lo que yo te digo, no son Sí, buenos para divulgar el conocimiento, para compartirlo, ¿no? Entonces a lo mejor bueno, la misma personalidad influye, por supuesto. Entonces yo creo que eso es algo que debemos de ir cambiando también, de la forma como enseñamos la ciencia para hacerla más atractiva para todos, ¿no? sí, Ujú. Muchas sí, de gracias, Gabriel. acuerdo. Muchas Ujú. felicidades. Gracias, doctora. Gracias, doctor Carlos. Gracias, doctora Mónica. Bien, pues vamos a finalizar esta ronda de preguntas para pasar a deliberar. Le voy a dar la palabra al doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Adelante, doctor. Gracias, doctor Carlos. Hola, Verania, pues empezaría por lo último, es decir, te felicito. Después de un Gracias. proceso de casi 6 años que llevamos aquí entre la maestría, el Sí. doctorado, peleas, no peleas, bastante complicado tu proceso por acá, pero bueno, se pudo concretar, que eso es lo más importante. Sí. Y quiero compartirte y compartirles a los colegas algunas reflexiones que deja tu trabajo y te haré una pregunta. Ujú. Una pregunta que de hecho discutimos el día de antier y curiosamente no se le ocurrió a ninguno de los colegas que yo pensé que se les iba a ocurrir, pero sí te la voy a hacer para que no se quede en el tintero. La reflexión, y es que te comentaba que previo a tu examen estuve en una reunión de la Secretaría de Investigación, entonces este no tan claro concepto de lo que es el STEM, porque podemos hablar de carreras STEM, enfoques STEM, metodologías STEM, y Ujú. no todas están en la misma línea. Te voy a poner un Ujú. ejemplo y que creo que el doctor Miguel estará de acuerdo conmigo. El doctor Miguel y yo se supone que estuvimos en una carrera STEM, somos físicos, Sí. pero la llevamos en la Superior de Física del Politécnico, donde curiosamente no se trabajó con un enfoque STEM. Y creo que Miguel estará de acuerdo conmigo que de tecnología, de ingeniería, básicamente no vimos nada. Nos quedamos sí en la parte de ciencia, física, física, física. Había una broma de allá teoría, perdón, era proposición, demostración, corolario, y ahí te quedas, ¿no? Ujú. Eh, Carlos, tú conociste a Luis, él me comentó, fíjate, yo nunca expuse nada hasta que salí de FEME, nunca supe, nunca pasé al pizarrón, entonces se trabajó sin un enfoque STEM, entonces el que tú estudies una carrera STEM no te garantiza que estés haciendo STEM, Ujú. pero ¿quiénes son los que tienen que investigar y con evidencia decirlo? Pues somos los físicos educativos, que eso me lleva a una segunda reflexión. Como te lo comentaba Carlos, como te lo comentaba Silvia. Ah, Silvia también viene de FM, cierto, cierto. O sea, creo que Silvia también estará de acuerdo conmigo en esto. Eh, cuando nuestra disciplina, nuestro campo disciplinar, porque no es una rama de la ciencia todavía física educativa, sino es un campo disciplinar derivado de la física, todavía está en construcción. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos temas que todavía están ahí en la frontera de si los admitimos o no como física educativa. Tu trabajo es un trabajo de frontera aún en física educativa por la Ujú. parte de divulgación. Carlos, como bien lo comenta la doctora Mónica, es un total entusiasta de esto y lo hemos platicado y creo que él está de acuerdo en que la divulgación de la ciencia, en particular desde la física, tiene que ser parte de la física educativa, pero no es algo general. Trabajos como el tuyo, que están hechos bien formalmente, bien estructurados, que tienen sus debilidades como todo trabajo, son solventables, ayudan y apoyan a esta línea que yo creo, que yo considero que debe de ir. Incluso desde la parte de la formación docente, de la formación del profesor, como dice la doctora Mónica, si un docente no tiene ese pequeño componente de divulgación científico, no va a lograr un concepto muy, muy difundido aquí en el área, que es el engagement, ¿no? No, Ujú. no logras el engagement con el estudiante. Como bien dice la doctora Mónica, pues ¿cuántos no pasamos por profesores que o te ayudaron, te engancharon para que continuaras en este camino o te frustraron, ¿no?
Y finalmente, con respecto a lo de STEM, puede haber carreras que no sean STEM con total enfoque STEM. La doctora Mónica ayer estuvo en un trabajo eh, cuestionable en su formato, pero me parece interesante de uso de la cocina para enseñar ciencias. Y lo hemos discutido en alguna junta de colegio. Alguien que se va a dedicar a ser chef, por ejemplo, que puede venir de ahí mismo de tu grupo que estuvo en el CCH, pues no necesariamente que seguirá una carrera STEM, pero puede seguir con enfoque STEM como en metodología STEM haciendo una carrera de chef o de gastronomía con total con total prontitud. Con todo esto lo que quiero decir es que tu camino, tu línea de trabajo está empezando apenas. Pocos trabajos como el tuyo se han desarrollado aquí que tengan que ver con divulgación. Yo recuerdo probablemente dos o tres, uno dirigido por el doctor Carlos y ya de José Manuel, pues ya tendrá que, Carlos, unos más de 10 años, ¿no? Entonces, son muy esporádicos y se necesita reforzar. Yo no soy experto, Carlos es un poco más experto, pero aquí la idea es que ahora tú te vuelvas la experta, que como bien comenta Silvia, la doctora Mónica, que regreses, que vengas con nosotros nuevamente, o que ahora tus compañeros, ahora tú te los lleves para allá, ¿no? O sea, ya quisiera que me llevaras a mí, pero yo creo que ya no alcanzo a que me lleves, ¿no? Pero esos serían los comentarios generales de la importancia de tu trabajo para nuestro posgrado y para el área también. Yo creo que también es importante, necesario que hagas un poco más de divulgación de tu trabajo en los foros de la disciplina, es decir, foros como GIREP, como APT, etcétera, que se vea que también se está haciendo divulgación formalmente, porque también a veces se ve como, aún dentro de la propia física educativa, como ciencia menor, y no lo es. Tú estás mostrando que se tiene que hacer formalmente con estudio, etcétera. Esto me va a llevar a la pregunta, que de hecho ya te la había adelantado el lunes, pero bueno, tú estás haciendo o nos presentas un trabajo precisamente adaptado, si se vale el término, a México, con derivado del masterclass, que no es Ujú, directamente el masterclass, ujú. pero quisiera que me dijeras en qué se diferencia tu trabajo que aplicaste aquí en México, cuál es tu aporte en comparación con lo que ya hace Masterclass o el IPOG en otras regiones del mundo, con los cuales también has tenido, si no participación directa, al menos conocimiento. En un minuto, 2 minutos, para ya no prolongar demasiado esto. Sí, pues como les comentaba, estas historias nunca se habían utilizado ni en la masterclass ni en otro tipo de proyecto. Yo he colaborado con el iPod en otras masterclass con la doctora Iota. Nunca hemos implementado estas historias y también comentaba que en realidad incluso sí, cuando hay masterclass nunca tenemos como el qué pasa después. Entonces nos parecía muy relevante tener retroalimentación de los estudiantes y sobre todo si pues la idea era que lo llevaran con miembros de su familia, que nosotros también contáramos con esta retroalimentación. Por eso también comentaba que es pues un trabajo único en el sentido de que nunca se habían traducido estas historias, nunca se habían aplicado y pues se espera que más adelante ya en las siguientes masterclass pues se puedan utilizar estos materiales porque en realidad nunca se habían aplicado antes, ni en la masterclass ni en ningún otro proyecto. Perfecto, porque entonces fíjate que más allá de las dos historias con las que trabajaste, estás poniendo un camino para que alguien que quisiera desarrollarlo en Argentina tuviera que desarrollar sus propias historias, cómo aplicarlo, con qué perfiles, etcétera, ¿no? O si alguien lo quisiera hacer en Marruecos, tendría que hacerlo con las características propias de allá. Es decir, trasciende no únicamente a la pura aplicación, que claro, hicimos énfasis en que era un estudio de caso, pero el estudio de caso te muestra tendencias y Ujú, entonces se puede replicar en otros lados. Que esa es una sí. parte importante y yo creo que por eso la doctora Iota también quiere que lo vayas mostrando a medio mundo, ¿no? Sí, sí, y también pues ojalá que se pueda dar esto de que pues más compañeros de el posgrado, si están interesados, pues el IPOC tiene las puertas abiertas y pues que ellos también vieran que en México se están haciendo cuestiones relevantes que para ellos pues implique
pues que México tenga pues un lugar muy relevante dentro del IPOG. Y le digo que incluso decían así de, no, pero pues como que México no es parte del CERN, entonces ya cuando vean todo lo que se está haciendo, pues van a decir que ya se vuelva miembro. Que digo, yo sé que pues a lo mejor no voy a tener ese alcance, pero pues me pareció muy positivo que pues gente que trabaja ahí pues lo viera por ese lado. Claro, claro, y bueno, con esto terminaría pues este papel de enganche que te comentaba el doctor Miguel es muy válido. O sea, creo que siempre se requiere alguien que tenga la formación, los conocimientos y tu perfil. O sea, la doctora Mónica hablaba del perfil de Carlos para la divulgación. Seguramente el doctor Miguel es más formal en la parte teórica. Yo soy metiche y ando metido en todo. Entonces, pero siempre se requieren perfiles. O sea, por ejemplo, la Sí, doctora Mónica siendo directora, pues siempre nos sirve mucho de enlace. O sea, todo mundo podemos aportar. ¿Vale? sí, Pues sí, bueno, yo muchas termino. gracias. Perfecto, perfecto. Terminaría felicitándote nuevamente, agradeciéndoles, colegas, particularmente porque como comencé, pues el camino de Verania, particularmente en el doctorado, fue complicado. Tan es así que si revisamos la lista del comité tutorial y original, no quedó más que un servidor, ¿no? Entonces, eso también le dificulta al estudiante, pues, el ir avanzando. Y qué bueno que se pudo concretar. Pues bueno, nada, felicidades, Verania, y con eso Gracias. termino yo, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor Mario. Bien, Verania, pues a continuación lo que tenemos que hacer es deliberar este grupo de sinodales para pues poder emitir una resolutiva. Entonces, por favor, doctor Mario, si colocas a Verania en una sala. Bueno, pues Listo. fue muy difícil la deliberación, Verania. Y bueno, pues dada la dificultad que eso nos conllevó, le voy a dar la palabra al doctor Miguel Olvera para que lea el acta correspondiente. Adelante, doctor. Gracias, doctor Carlos. Bueno, vamos a ver el acta de examen de grado de doctorado. La letra dice, en la Ciudad de México, siendo las 12 horas del día 21 del mes de enero del 2026, reunidos en el aula magna asignada para tal efecto los profesores del centro, doctor Carlos Israel Aguirre Vélez, doctor Miguel Olveraldana, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, doctora Mónica Rosalía Jaime Fonseca, doctora Silvia Guadalupe Maffei García, designados para integrar el jurado de examen de grado de doctorado en Ciencias en Física Educativa de Perene Chay de Navarro, con registro A220288 y considerando que se han cumplido los requisitos correspondientes, se procederá a efectuar el examen en términos que establece el reglamento de estudios de posgrado. Después de concluir la disertación y la réplica de rigor, el jurado deliberó habiéndose obtenido el siguiente resultado. Aprobado. Para constancia se levantó la presente acta a las 13:35 horas del día 21 del mes de enero del año 2026, misma que suscriben los sinodales mencionados. Presidente, Carlos Israel Berles García. Primer vocal, Mario Ramírez Díaz. Segundo vocal, Mónica Rosalía Jaime Fonseca. Tercer vocal, doctora Silvia Guadalupe Maffei. Y el que suscribe secretario, Miguel Olvera Aldana. Para tal efecto, faltarían las firmas de este documento de la doctora Marta Leticia Vázquez González, que es secretaria de investigación, y el director de nuestro plantel, Isaías Miranda Miramontes. Por nuestra parte sería todo y muchas felicidades, doctora. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, lo dirá de broma Felicidades. el doctor Aguirre, pero hubo un momento en el que pensé que ya no la contaba, Al pero sí se contrario. pudo. Bueno, muy bien, muy bien. Felicidades, Felicidades. Verania. Muchas Pues muchas, gracias. muchas felicidades, Verania. Y bueno, pues ya yo creo que el doctor Mario te estará orientando de cómo hacer la documentación o con Laura González, que es quien lleva los documentos y los trámites del profe, perdón. Y bueno, pues te felicito. Como te había comentado al inicio de esta conexión, pues te deseo mucha suerte en lo que venga en Yale.
tápate mucho, cuídate del frío, te deseo que tengas mucho éxito y bueno, pues que lleves en nombre el alto del instituto, del posgrado y pues en general de México. Te deseo mucha suerte, Verani. Muchas gracias a todos. Y ya, pues le digo que ya fue la culminación de trabajar desde maestría y doctorado con el doctor Humberto, pero ahí les estaré contando mis aventuras en Yale y lo que podamos colaborar, yo feliz. Perfectamente. Muchas Bueno, gracias. Muchas Mucho gracias, éxito. Verania. Gracias, hasta Nos comunicamos, luego. gracias. Verania. Cuídense. Muchas Sí, gracias, colegas. bye. Muchas gracias, doctora. Bye. Felicidades, doctora Mónica, Silvia. Felicidades, Mario, felicidades. Buen día. Gracias a Felicidades todos. a todos.